Dios les bendiga, les saluda el pastor José Luis Fuentes de su programa Sal y Luz. Dios les bendiga, les saluda el pastor José Luis Fuentes y quiero llevar su atención a algo interesante, verá, algo hermoso y algo que usted va a entender ahorita que yo lo mencione. Toda la escritura es hermosa, toda la palabra de Dios es inspirada por Dios, toda la Biblia, y es útil para enseñar, para corregir, para instruir, para exhortar, para que seamos edificados, para instruir en justicia, dice la Biblia, a fin de que el cristiano, el hombre de Dios, seamos preparados, perfeccionados, madurados, listos, capaces para toda buena obra y poder ser instrumentos útiles en las manos del Señor. Aquí en el capítulo 10, el versículo número 12 dice lo siguiente, y es algo bien interesante. Hay mucha historia envuelta aquí en este tema que voy a tocar. Voy a tratar de ir al grano y dar algo de información histórica, pero sin perderme mucho en el tema. Y dice lo siguiente la palabra de Dios, dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Qué pregunta tan tremenda. Es para que todos los que queremos agradar a Dios, todo pueblo de Dios, estemos atentos, todos los que tenemos interés de alegrar a Dios, buscando la bendición de Dios, buscando tener el contentamiento de Dios y por supuesto buscando glorificar a Dios, prestemos atención en la demanda que Dios le dijo a Israel. ¿Qué espera? ¿Qué pregunta? ¿Qué espera Dios de ti, Israel? Y en primer lugar, y solo voy a hablar en esta ocasión de esa frase, que es algo muy amplio por todo lo que conlleva, y dijo, sino que temas a Jehová tu Dios. El temor a Dios, el temor a Jehová. Es un tema que se abre para apologetizar en un sentido, un tema muy amplio. Le voy a explicar por qué y ya ahorita se lo voy a mencionar. Es un tema donde se puede hablar inclusive de algo doctrinal que tiene que ver con la doctrina de la salvación. Y vea usted lo que le voy a decir. Primeramente, en el contexto literal, Dios quería eso de Israel. Dios quería que Israel temiera a Dios. Y quiero citar uno de los proverbios que hablan del temor de Dios. Y dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ciertamente, lo mejor que puede hacer un ser humano, una criatura de Dios, ¿verdad? Lo mejor es temer a Dios. No solamente en el aspecto de tenerle miedo. Yo sé, ¿verdad?, que a veces queremos separar este asunto de cuando algo nos horroriza, cuando algo nos espanta, y no va en esa línea el temor que Dios quiere de nosotros, aunque podríamos jugar con las palabras, porque Dios es tan poderoso, tan grande, tan soberano, que si ocasionara eso en nosotros, pues lo merece y es digno de ello, pero también por otros atributos de Dios, como el hecho de que Dios es amor, pues ya como que no entra mucho esa idea, ¿verdad?, de que nos espante, sí, en el hecho de que es justo, en el hecho de que es perfecto, en el hecho, como dice Hebreos, de que es fuego consumidor. Dice, cuán horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Dios es fuego consumidor también, pero sin embargo, este temor sí va en la idea de reconocer lo grande que es Dios y que nos espante. No queremos hacerlo enojar, no lo queremos de nuestro enemigo. Dios nunca ha perdido ninguna batalla, pero más un temor que conlleve ese reconocimiento, pero también conlleve respeto, conlleve, ¿verdad?, una sujeción a su persona, a su autoridad, a su soberanía. Y Dios esperaba esto de Israel, que tuvieran temor de Dios. El temor de Dios, dice la Biblia, como ya lo mencioné, primeramente es el principio de la sabiduría. En segundo lugar, el temor a Dios te ayuda a ser íntegro. Te ayuda a no vivir doble vida o a no ser hipócrita. ¿Por qué? Porque a veces tenemos temor de los demás, tenemos temor de las personas por diferentes motivos.
Un hijo puede tener temor de los padres porque si hace algo incorrecto, tiene miedo que el papá le discipline de manera corporal o le quite algún beneficio. A veces podemos tener temor de algo, a miedo a que si nos ven haciendo algo, nos señalen, hagan burla de nosotros, o también no solamente hagan burla o nos señalen, sino nos menosprecien. Y a veces, por nuestra naturaleza, tenemos esa tendencia a tener temor de los hombres, a tener temor de las consecuencias. Pero la Biblia dice que la persona inicia siendo sabia cuando nace en esta persona el temor a Jehová. El temor a Jehová. Dios quería, de manera histórica quiero decir esto, Dios quería, ¿verdad?, que la nación de Israel literalmente tuvieran temor de Dios. Dios se dio cuenta de algo, se dio cuenta que finalmente la nación de Israel fracasó. Y creo yo que no solamente la nación de Israel, toda la humanidad fracasamos. A la final la Biblia nos habla de la ley de Dios, de lo que Dios demanda. Se requiere prácticamente perfección para que alguien cumpla con todos los mandamientos de Dios. ¿Qué significa eso? Que entonces estamos justificados porque al no ser perfectos, pues estamos justificados en no poder cumplir con la ley de Dios en ninguna manera. El hecho que no tengamos la capacidad, que no seamos perfectos o que seamos pecadores, no estamos exentos de el justo juicio de Dios o el castigo de Dios o la ira de Dios. Más bien todo lo contrario. La Biblia dice que la ira de Dios está sobre el pecador todos los días. Por eso mismo, porque Dios es justo y, verdad, su justicia demanda perfección, porque Dios ordena, Dios manda y debemos de obedecer. La desobediencia, y en sí eso es lo que es pecado. ¿Qué es pecado? Simplemente desobediencia a la palabra de Dios. Cuando desobedecemos a Dios estamos en pecado. Y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Ahora bien, aun cuando Dios esperaba que Israel le obedeciera y Israel fracasó, la ley, como Pablo lo explica en Romanos, fue dada a nosotros por varias razones. Una de las razones era para que entendamos lo perfecto de Dios, la justicia de Dios y lo que Dios demanda obviamente de nosotros, porque el pecado nos separa de Dios y el pecado nos ha destituido de la gloria de Dios, hemos perdido esa presencia de Dios, esa comunión con Dios. Adán y Eva, que fueron creados en inocencia, en ese sentido, no me gusta decirlo así, pero perfectos o que no tenían pecado en el momento que fueron creados, en esa inocencia, imagen y semejanza de Dios, pues ellos tenían comunión con Dios. Dios se paseaba, dice la Biblia, en el huerto de Edén y compartían hasta que ellos desobedecieron, llegó el pecado y por el pecado llegó la muerte. Muerte significa separación y ellos mueren espiritualmente, ellos son sacados del huerto del Edén, son echados de ahí. Y ahora toda la humanidad nace destituida de la gloria de Dios, muerta espiritualmente. Entonces, ciertamente, ¿verdad? Las personas, pues, estamos en esa condición cuando nacemos y la ley nos es dada no solo para vivir rectamente, pero también como si fuera un espejo para mostrar nuestros errores. Aún la Biblia dice, y mencionaba yo algo del libro de Romanos, un libro doctrinal, donde se nos dice que yo no conocería la codicia si no hubiera una ley, ¿verdad?, que dijera no codiciarás. Y más que conocer la codicia, no conocería que soy codicioso. ¿Por qué? Porque ahora con esa ley que dice que no debo de codiciar, me doy cuenta que codicio y que soy culpable de desobedecer dicha ley o dicho pecado. La ley, y es lo que Pablo no solo lo dice en Romanos, también lo maneja en Gálatas, no es mala en ninguna manera, pero la ley no justifica y no salva a nadie. Obviamente el mandato era que el que obedeciera la ley, el que cumpliera con la ley, por la ley viviría. Si tuviéramos a un ser humano perfecto que puede complacer la mente de Dios y cumplir con toda la ley, pues podría probablemente por sus atributos justificarse a sí mismo. Pero nadie puede cumplir con la ley de Dios. Todo lo encerró bajo pecado.
de manera que la ley también fue dada para como espejo mostrar nuestra condición, y ahora funge como un ayo, como una tutela o un tutor que nos lleva, ¿verdad?, a nuestro Señor Jesucristo, que es la única escapatoria para la humanidad, hablando de poder estar en la presencia de Dios, de poder ser justificados, ¿verdad?, de nuestro pecado, para no ser condenados por causa del pecado, siendo lanzados al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, y la ley entonces nos lleva a Cristo, porque ya la ley nos acusa, es como ese espejo que primero también me instruye, me guía para que yo viva en justicia, para que yo tenga moral, es buena la ley, para que yo viva en santidad, para que yo conozca lo que a Dios le agrada, pero y luego por mi imperfección y por mi pecado, mi desobediencia, aún mi concupiscencia que es atraída al pecado, y me doy cuenta que ahora, ¿verdad?, fallo a esa ley, pues ahora la ley misma me lleva a Cristo, porque es la única escapatoria, y de esa manera Israel falla, como falla toda la humanidad. Pero Dios, al saber eso y ver que su pueblo falló, porque Dios quería que a través de Israel no solo él glorificara a Dios, pero el mundo llegara a Dios a través de Israel, cosa que no se dio porque Israel falló, pero Dios tenía un plan, y ahora Dios establece la iglesia, lo cual era un misterio para la humanidad, también para los judíos, misterio que fue declarado por el mismo Señor Jesucristo, que establece su iglesia, y por los apóstoles, y ahora vemos que Dios de toda la humanidad, judíos y gentiles, Cristo derriba la pared intermedia, y de toda la humanidad en esta era de la gracia, en esta época, el Señor saca su iglesia, sus santos, sus santificados, sus redimidos, sus justos, sus hijos, del cual forma su cuerpo, que es su iglesia, de la cual Él, el Señor Jesús, es la cabeza, columna y baluarte de la verdad. Dios, que ya tenía en mente ese plan y ya lo tenía provisto, no solo el Salvador de la humanidad, pero también la iglesia, para que la iglesia, ¿verdad?, hiciera ese trabajo que Israel en un sentido no lo logró, aunque hay mucho que agradecerles y aunque hay mucho beneficio para ellos. ¿En qué aprovecha, dice la Biblia, en ser judío? En mucho, de todas maneras, porque a ellos les fue confiada la palabra de Dios. Gracias a Dios y gracias por la nación de Israel, que a través de ellos tenemos la palabra de Dios. Gracias a Dios y gracias a la nación de Israel, que a través de ellos vino el Salvador bendito de este mundo, nuestro Señor Jesucristo, de la tribu de Judá, que es judío. Y la Biblia nos enseña lo que Dios haría. Dios, al ver que Israel fracasaría en guardar con la ley, Él empezó a profetizar que haría dos cosas en la humanidad, hablando de la obra redentora y hablando de la iglesia y de lo que Él haría, que Israel todavía no lo entendía. Número uno, Dios profetizó que derramaría de su Santo Espíritu sobre carne. Y Dios profetizó que llegaría un día que Él escribiría la ley de Dios en la mente y el corazón de algunas personas en la humanidad, vamos a decirlo así, y lo hace en los cristianos. Es una bendición la salvación, esa obra sobrenatural que hace Dios de engendrar vida en nosotros a través de la persona del Espíritu Santo, de vivificar nuestro espíritu que está muerto, de ayudarnos a nacer de nuevo por medio de la fe a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que sucede en la iglesia. Por eso, esto que Dios demandó de la nación de Israel, Dios también lo demanda de la iglesia, del cristiano. Y ahora, por la gracia de Dios, ya no hay excusa. Israel no lo pudo lograr,
pero Dios dijo, ahora yo voy a hacer algo para que lo puedan lograr con mi intervención, con mi ayuda. Va a llegar el día donde voy a derramar mi espíritu sobre toda carne, va a llegar el día donde yo voy a escribir mi ley en su mente y corazón para que tengan la capacidad conmigo y con mi ayuda, ¿verdad?, de poder obedecerme, de poder cumplir con la palabra de Dios. Y ahora el cristiano, dice la Biblia, que hemos sido creados en Cristo Jesús. Mire lo que dice, ¿para qué? Para buenas obras. Y el cristiano ahora pasó a ser templo del Espíritu Santo de Dios. Qué privilegio que la persona de Dios, la persona del Espíritu Santo de Dios, mora en nosotros. No solo nos dio vida, pero también mora en nosotros. Qué bendición ser cristiano, pero también qué responsabilidad. Si usted es cristiano, usted no solamente es que está obligado, ¿verdad?, sino que usted debería de tener la voluntad de vivir para Dios, de mostrar ese fruto de Dios, buscando ser lleno del Espíritu Santo para poder mostrar, ¿verdad?, ese fruto de Dios. Y el cristiano, y por eso dice el principio de la sabiduría, es el temor a Jehová. El cristiano, en el momento que él acepta a Jesús, oye del Evangelio, el cristiano ahí empieza en el nacimiento espiritual a tener temor de Dios. Tuvimos miedo de ser condenados, tuvimos miedo de morir, tuvimos miedo de ir al infierno, conocimos el amor de Dios, la salvación de Dios y aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Somos hijos de Dios, somos nuevas criaturas y ahora el cristiano, por la gracia de Dios y esa obra maravillosa del Espíritu Santo, el cristiano puede cumplir en tener temor de Dios. El cristiano, ¿verdad?, batalla todavía con su carne. La carne no ha sido tocada, es el Espíritu el que ha sido vivificado. Un día el cristiano, Dios lo va a resucitar de entre los muertos y Dios le va a dar un cuerpo nuevo, inmortal, glorificado, semejante al de nuestro Señor Jesucristo, con el cual Él resucitó. Él es el ejemplo a seguir, el primogénito, ¿verdad?, de entre los muertos. Él ya resucitó y un día Dios va a resucitar todo creyente. En el día del arrebatamiento de la iglesia, la Biblia dice que los muertos en Cristo van a resucitar primero, luego los que estén en vida serán transformados, porque esta carne contaminada por el pecado, carne y sangre, no puede heredar el reino de Dios, no puede entrar en la presencia de Dios, de manera que le doy gracias a Dios por esa obra tan maravillosa. Ahora somos cristianos, hemos nacido de nuevo, hemos sido adoptados en la familia de Dios, justificados, redimidos, mire, exonerados de la culpa, lavados con la sangre bendita del Cordero de Dios, y ahora el temor de Dios está en nosotros. De manera voluntaria queremos obedecer a Dios. No es una carga. Cristo dijo que sus mandamientos no eran gravosos. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y mis mandamientos no son gravosos. No son gravosos para el cristiano. El cristiano ya no se cuida de los hombres, el cristiano se cuida de Dios. El cristiano ya no solamente quiere agradar a hombres para glorificar a Dios y dar buen testimonio. El cristiano, ¿verdad?, quiere agradar a su Padre Celestial, a el Señor que mora en él. El Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Él gime, Él tiene deseos ahí, ¿verdad?, que no los podemos describir. En nosotros nos habla. Cuando pecamos lo contristamos. Es una persona, y gloria a Dios por esa obra, donde ahora usted y yo como creyentes sí podemos. No tenemos excusa. A la diferencia de Israel, el Espíritu Santo de Dios no moraba en ellos. A diferencia de Israel, estaban muertos en sus delitos y pecados porque no habían nacido de nuevo, ¿verdad? La gente empezó a nacer de nuevo ahora con esta obra redentora de Cristo. Por supuesto, sus pecados habían sido expiados. La palabra expiar significa cubrir. Habían sido justificados. La Biblia habla de ese seno de Abraham donde iban los justos, pero confiamos y creemos que ahora que Cristo ofreció su sangre ya al Padre para perdón de nuestros pecados, la Biblia dice que una vez que partimos del mundo, estamos ausentes del cuerpo y ahora sí vamos directamente presentes
con el Señor. Hay cosas que podríamos decir que son un misterio, que la Biblia no dice bien, ¿verdad? Con claridad cómo es. No hemos estado ahí, conocemos del cielo solo lo que la Biblia nos menciona, pero aparentemente ya no vamos a ese seno de Abraham, vamos a la presencia del Señor, pero a lo que quiero llegar es a que gracias a Dios por la salvación y por esa obra maravillosa que Dios profetizó cuando vio que su pueblo iba a fallar, que su pueblo ocupaba la redención que solo Cristo puede dar, y ahora establece la iglesia, y de judíos y gentiles Dios saca la iglesia. Somos el pueblo de Dios, el especial tesoro de Dios, la niña de los ojos de Dios, y no hay excusa para que no vivamos en el temor del Señor. Que Dios nos ayude a vivir en integridad, con rectitud, mostrando que somos salvos, que somos cristianos. Por eso la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Aquí las cosas viejas ya pasaron, todas, dice, son hechas nuevas. Que Dios nos ayude. ¿Qué pide Dios de ti, Israel? ¿Qué pide Dios de ti, cristiano? Que temas a Jehová tu Dios. El cristiano puede temer a su Dios. Gracias a Dios por eso. Que Dios les bendiga. No olviden darle like y compartir para que otros también puedan ser bendecidos con la palabra de Dios. Dios les bendiga.